Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados. Son las 9 de la mañana, es miércoles 23 ya de julio, despierta la bolsa, arranca el día y lo hace Ángel Lozano en verde, que te quiero verde. Subiendo medio punto porcentual, tal y como apuntaba el futuro del índice, que se sitúa en 14.108 puntos. Vamos a ver por dentro qué está sucediendo. Lo más destacado, ya saben, esa suspensión de cotización de Iberdrola tras anunciar que amplía capital por 5.000 millones de euros para crecer tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Estaremos muy pendientes de cuándo se levanta esa suspensión. La ampliación de capital supone el 5% de su capitalización bursátil, que está aproximadamente en 100.000 millones de euros. Vamos a ver los valores que más suben y bajan hasta en estos primeros compases. IAG avanza un 1,4%, Puig, que ayer cumplía un año en bolsa, sube un 1,32%, y tenemos también avances en BBVA del 1,3% y en Bankinter del 0,92%. Las caídas lideradas por Solaria y por Corporación Acciona Energía, las dos empresas que ayer subían con muchísima fuerza, pierden en torno a un 2%. Y ojo a Naturgy, que ha presentado resultados hace tan solo unos minutos. Ha dicho que su beneficio neto en el primer semestre ha sido de 1.150 millones de euros, un 10% más. El EBITDA prácticamente sin variaciones en 2.848 millones de euros en el primer semestre del año. Lectura negativa para estos resultados. Están cayendo los títulos de la gasista un 1,45% hasta 27,14. Nos vamos al mercado continuo. Aquí tenemos a ENCE cotizando sus cuentas con una caída del 1,4%. Estamos viendo también subidas en Libertas del 4,42 y en Mocementos sube un 4. Los títulos de Airbus arriba un 2,10. Hoy el día está marcado por la presentación de cuentas. Solo conoceremos el dato preliminar de confianza del consumidor en la eurozona. Tenemos la prima de riesgo en 61 puntos básicos, rentabilidad del bono a 10 años en el 3,22. Como decías, lo más importante es Iberdrola por esos resultados, pero sobre todo por esa ampliación de capital de 5.000 millones de euros y la decisión que ha tomado la Comisión Nacional del Mercado de Valores de suspender la cotización de la eléctrica de Sánchez Galán. De ello hemos hablado con Pablo García de Divacons Alpha Value. Bueno, pues ha despertado mucho interés en el mercado, aunque el plan de inversiones va a ser presentado en el Capital Market Day que tiene la Utility española en septiembre. Sí es cierto que han adelantado o han destacado la oportunidad sin precedentes en el negocio de redes, pero ojo, las inversiones llegarán a Reino Unido y a Estados Unidos, esos a priori 5.000 millones de euros que quiere ampliar capital la Utility vasca. Importante Iberdrola, protagonista, resultados de Naturgy, importante en Europa el sector automovilístico y algunos resultados que están haciendo que el verde también sea protagonista. Pues así es, estamos viendo cómo el Eurostock 50, tal y como apuntaban los futuros, abre con un impulso cercano al 1% en los 5.341 puntos. El DAX en Frankfurt, algo menos de lo que prometía en premercado, 0,88%, y el CAC 40 parisino, 1,32%, al igual que en Nikkei. Al igual que en Asia, ha sido el sector automovilístico el claro protagonista esta madrugada por ese acuerdo de Estados Unidos y Japón. Vemos cómo ahora mismo es el sector clave en Europa. Porsche en Frankfurt sube y se dispara un 4,22%. Vemos a los títulos de Mercedes-Benz en Alemania también con subidas cercanas al 5%, algo menos Volkswagen, Daimler Truck o BMW, que sube el 3,32%. En París, el CAC 40 parisino tiene a Renault dentro del sector protagonizando subidas del 2,99%, también por cierto subidas en Stellantis. Renault, que hoy ha presentado resultados, un crecimiento cero en el volumen de ventas del segundo trimestre después de la caída en la demanda de furgonetas y vehículos comerciales. También entre los protagonistas que vemos en el mercado vemos a Thales, la compañía
de defensa, que sube el 1,23% tras haber elevado la previsión de ventas y tras superar márgenes en aeroespecial y el aumento en la entrada de pedidos. Ahora espera un aumento de las ventas de entre el 6 y el 7% frente al 5 y al 6% previo. También cotiza SAP tras registrar un fuerte aumento en los resultados semestrales y, ojo, Unicredit, que sube esta mañana más de un 3%, ha elevado su previsión de beneficios y deja atrás la oferta por el Banco BPM. El motor en Europa, el motor dentro de la renta variable española y también en Asia y en Estados Unidos están siendo los resultados de las compañías, pero están siendo sobre todo los acuerdos que está cerrando Estados Unidos con distintos países. El último ha sido con Japón, aranceles del 15%. Lo hemos analizado con Javier Porras Belarra, profesor de la UNED. Viendo la deriva en relaciones comerciales que estaba llevando en los últimos meses, pues necesitaba desde luego presentar alguna alianza o por lo menos algún acuerdo que diese estabilidad a la economía norteamericana, y en este caso parece que el socio natural para Estados Unidos era Japón, aunque aún seguimos esperando en la Unión Europea que podamos llegar también a algún tipo de acuerdo o por lo menos de estabilidad. Y hay importante la Unión Europea y ese posible acuerdo. Javier Santa Cruz, economista. Nos jugamos mucho más nosotros, teniendo en cuenta que somos los que tenemos el superávit comercial con Estados Unidos, que lo que se juega Japón. Japón se jugaba algo más en materia financiera y de hecho Japón, siendo uno de los principales tenedores de deuda americana de la que está en el extranjero, pues desde luego había que tentarse bastante la ropa. Entonces eso es lo que ha hecho Estados Unidos y probablemente pues lleguen a un acuerdo razonable. Un escenario en el que, sin lugar a dudas, seguimos pendiente de lo que está escribiendo la crónica del día y que pasa, sin lugar a dudas, por lo que se espera de cara al mercado americano. Los futuros del Nasdaq a esta hora avanzan el 0,19%, los del Dow Jones un 0,30% y los del S&P 500 se arriba un 0,30% tras haber visto nuevos máximos ayer en el S&P 500 y hoy el Nasdaq, que al cierre va a estar pendiente de esas cuentas de Tesla y de Alphabet. Importante mirar, sin lugar a dudas, lo que ha pasado en Asia. Hoy el protagonismo se lo lleva entero el índice Nikkei. En Tokio ha subido un 3,5% y alcanza máximos del año después de ese acuerdo arancelario con Estados Unidos y, por supuesto, lo que pasa en el mercado de divisas. En medio de esas conversaciones vemos ese euro-dólar a esta hora que vuelve a avanzar la divisa comunitaria a 1,1741 unidades. Morgan Stanley ve el cambio euro-dólar en 1,28 unidades. Javier Santa Cruz, economista. Afortunadamente el sector exterior europeo es muy fuerte, es muy resistente y en algunas cosas está bastante descorrelacionado con lo que haga el tipo de cambio, porque el tipo de cambio afecta sobre algunas exportaciones, pero sobre todo afecta y positivamente sobre las importaciones. Estamos importando, por ejemplo, la energía mucho más barata gracias a la fortaleza del euro. Son las 9:08, esto es Radio Intereconomía. Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto. 609-224-716. Llega la Semana del Deporte a las rebajas del Corte Inglés. Del 17 al 23 de julio descubre hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado de grandes marcas de deporte, como por ejemplo Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, ASICS y Bull Pedal. Estas marcas te están esperando con todo lo mejor para que tu entrenamiento sea perfecto. ¿Te animas? Pues consigue todos los objetivos deportivos que te hayas propuesto y llega más lejos que nunca. Sudaderas, camisetas técnicas, pantalones deportivos, zapatillas adaptadas a tus movimientos. No importa cuál sea el deporte que practiques. En la Semana del Deporte del Corte Inglés encontrarás justo lo que necesitas y descubrirás la manera de mantener tu motivación siempre en lo más alto. Te gustará tanto que querrás vestir de deporte siempre que puedas. Recuerda, Semana del Deporte en las rebajas del Corte Inglés con hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo. No te la pierdas, del 17 al 23 de julio, en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La economía a tu alcance.
Mercados en positivo, así despierta la renta variable europea. IBEX 35 arriba un 0,47%. Dentro del IBEX vemos que los peores van liderados por Naturgy, baja un 2,03%. Endesa recorta un 1,86% y Solaria baja un 1,68%. En la parte positiva, Fluidra un 2,31% arriba e Inditex un 1,83 hasta los 42,86 euros. Hoy lo importante, Ángeles, está en el sector energético y por varios motivos. Efectivamente, están cayendo todas las energéticas. En el caso de Naturgy ha presentado beneficio neto en el primer semestre, 5.147 millones de euros, es un 10% más en tasa interanual. El EBITDA sin variación en 2.850 millones de euros, pero hoy todo el sector tiene que cotizar el hecho de que ayer fracasara la convalidación en el Congreso del denominado decreto antiapagón. Esta norma, aprobada en Consejo de Ministros el pasado 24 de junio, contenía numerosas medidas para impulsar el sector energético y ayer ya saben que fue uno de los grandes fracasos del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados. Naturgy está bajando un 2,2%, Endesa pierde 2 puntos porcentuales, Solaria se deja un 1,8%, Redella baja un 1,55%, Acciona Energías Renovables pierde un 1,5% y Enagas está bajando más de 1 punto porcentual. Escuchamos a Pablo García de Divacons Alfa Value. Lo curioso es que esto salga justo un día después de ese varapalo, ¿no? Ese fracaso de la convalidación del denominado decreto antiapagón, una norma que fue aprobada por el Consejo de Ministros y que pues había numerosas medidas para impulsar el sector energético, entre otras acelerar el despliegue de redes eléctricas, porque Iberdrola lo que ha dicho es que las inversiones que sacarán de esos 5 billones euros que van a ampliar de capital, sobre todo irán dedicadas al negocio de redes, donde Iberdrola estima oportunidades de inversión de 55.000 millones de euros a nivel global. Pues hablaba de Iberdrola, suspendida de cotización, ha presentado cuentas y una ampliación de capital de 5.000 millones de euros. Quiere crecer en Estados Unidos y en el Reino Unido. Esta ampliación representa el 5% de su capitalización bursátil, que ronda los 100.000 millones de euros. Beneficios de Iberdrola en el primer semestre, 3.570 millones de euros. Esto supone una caída del 14%. La facturación se sitúa en 8.287 millones. En términos recurrentes, el beneficio crece un 20% y el EBITDA se eleva un 5%. La compañía ha explicado que esa caída se debe al efecto de la plusvalía registrada por la venta en México de sus activos de generación térmica, que fue apuntada en el primer trimestre de 2024. Por lo tanto, sin ese efecto excepcional, el beneficio se elevaría en torno al 20%. Ha reiterado su previsión de ganancias para este año, un crecimiento de doble dígito o un dígito medio alto. Va a pagar dividendo complementario de 0,40 euros el 24 de julio. Escuchamos la opinión de Javier Santa Cruz, economista, sobre las cifras semestrales de la eléctrica. Los números son buenos, fundamentalmente por 2 razones. Uno, porque los resultados son mejores en términos netos, y en segundo lugar porque el ritmo inversor de la compañía no solo no ha parado, sino que ha continuado creciendo, que esa era una de las dudas que había en torno a la incertidumbre existente en los mercados energéticos globales, pero vemos cómo siguen creciendo y especialmente crecen en aquellos mercados donde reportan mayores tasas de rentabilidad, como es el caso del Reino Unido y también el de Estados Unidos. Pues eso es lo que está pasando en el mercado, en el IBEX 35, los valores energéticos entre los más bajistas, entre los que suben destacamos a Fluidra, que gana un 2,4%, Puig ayer cumplía un año en bolsa, una caída en su valor del 40% en esos 365 días, hoy sube un 2%, Inditex también avanza un 1,9% y el IBEX 35 está en positivo porque están subiendo
subiendo los grandes bancos, especialmente BBVA, arriba un 1,35%. Nos vamos a trasladar al mercado continuo porque aquí también ha habido compañías que han presentado resultados. Tenemos, por ejemplo, las cuentas de Metrovacesa, resultado neto de 3,8 millones de euros en el primer semestre frente a las pérdidas de más de 15 millones en el mismo periodo del año anterior. Mantiene objetivos de momento sin cambios en la cotización. Tenemos al grupo ENCE, que ha cerrado el primer semestre con pérdidas netas de casi 7 millones de euros debido a la bajada del precio de la celulosa y a la incertidumbre vinculada a la guerra arancelaria. Su facturación ha caído más de un 15%. Los títulos de ENCE se están moviendo a estas horas con caídas del 0,9%. Tenemos también a Amper, que ha cerrado su ampliación de capital por 67 millones de euros con una sobresuscripción de 4,4 veces en 2 convocatorias. Las acciones de Amper están cotizando ahora mismo con una subida del 2,5%. Más resultados: A3 Media, beneficio consolidado de casi 64 millones de euros en la primera mitad del año, sube un 0,2%, y Línea Directa Aseguradora con un beneficio neto de casi 44 millones de euros en el primer semestre, incremento del 72% en tasa interanual y subida para los títulos del 1%. Bueno, esto en España, el día viene cargadito. ¿Quién diría que estamos a finales de julio? En Europa, lo mismo, ¿no? Pues sí, para no parpadear. Hay mucho que contar de lo que está cotizando, que ya son muchos resultados, y lo que está por venir, porque de hecho, si hacemos parada en el CAC 40 parisino, vemos como, sin embargo, a la cabeza está Kering con subida del 2,76% y Louis Vuitton, la gran firma del lujo, con 2,30% de rebote. La mirada está puesta en las cuentas que van a presentar mañanas y en medio del optimismo en materia arancelaria, aunque, ojo, clave va a ser la cumbre de mañana de la Unión Europea y China, y por supuesto la mirada en esa falta de demanda de lujo en ese mercado asiático, clave para los títulos del lujo. Aún así, lo que se está viendo precisamente es cómo el optimismo hoy se está extendiendo a estas marcas. Importante, a la hora de mirar en la plaza parisina, tenemos a Thales, 0,45% de subida, es uno de los protagonistas. La firma de defensa ha elevado este miércoles la previsión de crecimiento orgánico de ventas para todo el año, tras informar ganancias superiores a la esperada en el primer semestre, respaldada por la expansión de márgenes en su división aeroespacial y un aumento en la entrada de pedidos. Es la previsión revisada, implica ventas totales de entre 21.800 millones y 22.000 millones de euros, en comparación con la proyección anterior, que se limitaba al máximo de 21.900 millones. Todo esto, por supuesto, en una jornada donde, si miramos a las subidas, tenemos a Total Energies, ese mercado energético, la francesa, un 69% de subida, después de que la compañía y el grupo naviero francés CMA-CGM ha lanzado una empresa conjunta para operar una solución de suministro de búnker de gas natural licuado en el puerto holandés de Rotterdam, y hoy está cotizando con esas fuertes subidas. Importantes también a la hora de mirar hoy lo que está sucediendo, esos títulos que vemos hoy en Unicredit, la entidad que ha retirado, se lo llevamos contando desde primera hora, esa oferta por BPM, y ha sorprendido positivamente con unos resultados trimestrales que hoy le están ayudando y le disparan un 3% en el mercado Euronext. La medida en cuanto a la retirada de la oferta pone fin a un enfrentamiento de 8 meses con su rival y el gobierno italiano sobre el plan de crear al mayor prestamista del país. Resultados: eleva guías, sorprende con fuerte alza de beneficios, prevé un beneficio neto de 10.500 millones de euros en 2025 y superior a 11.000 millones en 2027. Todo esto, por supuesto, en un escenario donde también estamos pendientes de ver lo que está siendo la cotización esta mañana de los títulos de Equinor. Es uno de los protagonistas de la sesión. Vemos precisamente cómo a esta hora se está moviendo después de haber presentado un beneficio operativo del segundo trimestre que disminuye en la energética como se esperaba,
debido a los precios más bajos del petróleo y donde se sitúa ahora como el protagonista. Retrocede tímidamente los títulos de la compañía. Importante, también no podemos pasar de largo por lo que está siendo el comportamiento de las automovilísticas, que siguen siendo las reinas de la tabla. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Sintonizan Radio Intereconomía. Los periodos de carencia, aquellos en los que o bien no se pagan intereses o no se amortiza capital, están pensados para solventar problemas puntuales de liquidez hasta poder hacer frente sin problemas a las cuotas del préstamo. Si bien es cierto que los periodos de carencia se suelen pactar para el inicio del préstamo, también es posible negociar con el banco en mitad del periodo de amortización. Dos son las carencias más habituales que se pueden negociar con la entidad financiera: la carencia de capital y la de intereses. El aplazamiento de las cuotas, tanto si solo se amortiza capital como si solo se pagan intereses, encarece el préstamo, ya que los intereses se siguen devengando, encareciendo cada vez más la hipoteca. Una vez finalizado el periodo de carencia, el banco recalcula la cuota. Para que no sea tan gravosa, se aconseja que el cliente solicite a la entidad una ampliación del plazo de amortización del préstamo por el mismo tiempo que duró el periodo de carencia. Solicitar un periodo de carencia conlleva gastos, ya que la modificación de alguno de los puntos del contrato del préstamo está sujeto al cobro de una comisión por novación que puede ser de entre el 0,5 y el 1% del capital pendiente de amortizar. Inversión y finanzas en tus manos. Analizamos el mercado con Juan José del Valle, analista de mercado Activo Trade. Juanjo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Susana. Buenos días a todos. Lo primero, Iberdrola, por varios motivos. Por ese resultado récord, tras ganar un 20% más, por esa ampliación de capital, 5.000 millones de euros para invertir en la expansión en redes eléctricas. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te parece la operación de Iberdrola, la suspensión y las cuentas? Bueno, pues en resumidas cuentas, buenos números. Susana, al final demuestra que Iberdrola, lo primero, es una de nuestras favoritas dentro del sector utilities desde Activo Trade. Lo segundo, demuestra que se enfoca en lo que más le genera a la compañía. Si hablamos del negocio de las redes, por ejemplo, cuyo beneficio bruto de explotación ha subido más de un 30%, y sobre todo los mercados donde más inversiones tiene, Estados Unidos y UK, Reino Unido, y donde también más vida le genera. De hecho, es aquí donde quiere acomete esta ampliación de capital inesperada, pero importante para crecer e invertir en estos países. Recuerdo, en resumidas cuentas, a los inversores que mantiene las guías anuales a pesar de esta noticia en relación a la ampliación de capital, dividendo al alza, con una rentabilidad por dividendo anual cercana al 4%, importante para los accionistas. Buenas cuentas, en resumidas cuentas, y si no me equivoco, creo que por el momento sigue suspendida de cotización en la apertura, no da precios, pero estimamos probablemente una caída cercana al 3-4%. Ayer cerró en zonas de 15,9 euros la acción. Técnica y gráficamente a nosotros en el muy corto plazo nos parece muy importante el nivel psicológico de los 15, y creo que no va a andar muy lejos la cosa de hoy de negociar esos precios, y bueno, será importante vigilar ese punto para las próximas semanas, pero en resumidas cuentas, buena compañía, buenos números, y veremos a ver cuando empiece a negociar qué precios ofrece a los inversores. Buenos números también los que ha presentado hoy otra española, Naturgy. ¿Qué te han parecido?
Bueno, pues Naturgy, si vemos también la gasista española, desde luego por valoración se encuentra con una gran ventaja frente a la competencia y también por el superdividendo que paga. Comentaba antes Iberdrola un dividendo cercano al 4%, Naturgy va cercano al 7% al año, con una prima cercana al 50% en relación a la competencia, si miramos Iberdrola, Endesa o EDP a modo de ejemplo. Buenas cuentas también de la gasista, a pesar de la toma de beneficios en la apertura. Creo que es una buena oportunidad también, sobre todo no ya, Susana, por la compañía en particular, sino por el contexto de mercado en el que nos encontramos, ¿no? Recuerda a los oyentes con un contexto, con un mercado muy sobrecomprado, con unas valoraciones muy altas que nos seguimos encontrando en la actualidad. Estamos como en una calma tensa, ¿no? Llevamos así muchas semanas ya, estamos a 23 de julio y pinta de que el verano, el resto del mismo, sea probablemente así, pero en resumidas cuentas lo que quiero llegar a decir es que nos parece interesante valorar, meter en nuestras carteras algún sector defensivo, como por ejemplo pueden ser este tipo de compañías, Utilities, Naturgy o Iberdrola, dadas las altas valoraciones del mercado. En resumidas cuentas también Naturgy nos gusta, con un PER cercano y estimado para 2025 a 12 veces, que queda bastante por debajo 2 o 3 puntos que el resto de la competencia, que está cerca de 14-15 veces. En Europa, muy importante el sector automovilístico, que está festejando ahora mismo ese acuerdo tan importante Estados Unidos-Japón. Un BMW, un Mercedes, un Porsche, un Ferrari, un Volkswagen. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Y tú crees que esto les va a dar gasolina para recuperar parte del terreno y de los daños de todo este ejercicio? Bueno, yo creo que el sector auto, Susana, hay que tantearlo con mucho cuidado. Cierto es que por fundamentales y por valoración es uno de los sectores más baratos a día de hoy en Europa. Creo que, como comentabas, la gasolina puede ser buena para el corto plazo y es lo que están cotizando después de ese acuerdo comercial durante la última noche entre Estados Unidos y Japón, con subidas cercanas al 20% en Toyota y otras compañías automovilísticas japonesas, y ese sentimiento positivo se está trasladando a compañías europeas, como comentabais. Tenemos a Mercedes, BMW, Volkswagen en Alemania subiendo cerca de un 4 o 5% a la apertura, pero creo que hay mucho por lo que luchar, ver y cómo van las cosas, ¿no? Todo esto es bastante gracioso, en mi opinión, porque al final aquí parece como que no pasa nada y que un 15% del arancel, que es lo que ha llegado a un acuerdo de Estados Unidos con Japón, es bueno. Y es un poco lo mismo que estamos viendo durante los últimos meses. O sea, al final se amenaza con un arancel mucho más alto para luego dejarlo más bajo, pero en resumidas cuentas es peor que como estábamos antes. Por lo tanto, por eso digo, veremos a ver un contexto muy delicado para el sector en general, con unos costes al alza y bueno, pues para añadir un poquito de riesgo a las carteras, me parece buena idea, pero andar con mucho tiento, porque creo que puede ser gasolina para el corto plazo, pero veremos a ver en el medio y largo plazo. Estoy viendo también de los resultados que se han publicado hoy en Europa, SAP. ¿Te ha dado tiempo a echar un vistazo a los números? Sí, un poco por encima. Empresón probablemente sea de las más grandes y potentes del sector tecnológico en nuestro continente, en Europa y en Alemania en particular. Recuerda a los oyentes que SAP es probablemente sea la empresa de software más grande e importante de nuestro continente, con crecimientos de doble dígito de casi el 30%, que es lo que ha publicado en el segmento del cloud en particular, a pesar de que los ingresos han crecido un poquito menos, cercanos al 12% en divisa constante. A pesar de las buenas cuentas, muy buenas cuentas, por lo menos lo vemos nosotros así, las acciones estaban cayendo un poquito, me pareció ver en la apertura. Recuerda a los oyentes que SAP también tiene la particularidad de que cotiza en Estados Unidos con sus acciones ADR en dólares, las cuales ayer en el mercado after hours, tras presentar cuentas, caían cerca de un 3%, y ahora mismo en Alemania creo que estaba cayendo cerca de un 1 o un 2. Poca cosa, en mi opinión. Creo que al final es una muy buena empresa. Recuerdo la importancia de la misma y la ponderación sobre los índices, porque es una de las compañías que más pesan dentro de los fondos de inversión de tecnología en Europa, y también a día de hoy es la compañía que más pesa dentro del DAX 40, del índice de Alemania. Pesa ni más ni menos que cerca de un 15%. Por lo tanto, es muy importante, buenas cuentas, y para mantenerla en el foco para los próximos meses. Oye, ya lo último, van a publicar esta noche algunos de los 7 magníficos, Alphabet, Tesla. ¿Qué esperas?
Bueno, algo similar a lo que hemos comentado con SAP, en particular con el negocio del cloud. Esa es la variable importante para Alphabet. Recuerdo que un poco, por decirlo de alguna manera, es lo que hemos comentado y analizado desde ActivoTrade durante los últimos 2 días en relación a estas dos compañías. La columna vertebral de Alphabet sigue siendo la publicidad, si bien es cierto que lo que más crece exponencialmente trimestre a trimestre es el negocio del cloud. Ahí está el foco. Recuerda a los oyentes, en resumidas cuentas, que nos gusta mucho la valoración de Alphabet. Por comentar, Facebook tiene un PER cercano a 27 veces, actualmente Google lo tiene cerca de 20. Comparo estas dos compañías en particular porque son los dos gigantes de la publicidad, entre comillas, tanto Facebook por un lado como Alphabet. Y Tesla con sus problemas particulares, ¿no? Recuerdo que los datos de entregas de vehículos que se publicaron durante las últimas semanas del segundo trimestre de la compañía fueron mejor que los del primero, aunque quedan bastante por debajo de los del periodo 2024, por lo tanto es de esperar que se publique una caída en relación al último año. Yo siempre he considerado mucho más especulativa Tesla y veremos a ver si ya pone en valor Alphabet un poquito más esas buenas cifras que ha seguido publicando, y durante los últimos años, de hecho, entre las 7 magníficas es la que mejor se ha comportado Google en relación al resto. Muy bien, pues Juan José del Valle, ActivoTrade, gracias por ese análisis y que tengas feliz verano. Un abrazo. Gracias Susana, Juanjo. feliz verano. Adiós, para todos. chao, Un abrazo. adiós. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Llega la semana del deporte a las rebajas del Corte Inglés. Tenemos todo lo que necesitas para que, sea cual sea tu deporte, tu entrenamiento resulte perfecto. Y en una gran variedad de marcas. La semana del deporte en las rebajas del Corte Inglés. No te la pierdas. Del 17 al 23 de julio en tienda web y app. Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. El Pozo Alimentación ha celebrado la clausura de su encuentro anual de Grupos de Mejora, una iniciativa que impulsa la participación de los empleados en la mejora continua de procesos, productos y servicios. En esta edición, los distintos grupos han implantado un total de 210 proyectos de mejora, con propuestas que abarcan ámbitos tan diversos como la reducción de consumos energéticos, la optimización y digitalización de los procesos, además de la utilización de materiales sostenibles para los envases o la optimización logística. En esta iniciativa, son los propios trabajadores los que estudian y plantean posibles mejoras con impacto real en los procesos. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Vamos allá con la bolsa, con las consultas. Franco Machiavelli es analista de mercados. Franco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Susana. Encantado de estar nuevamente. Hoy me interesa Iberdrola. Está suspendida de negociación, pero una vez que vuelva a la negociación y después de anunciar esa ampliación de capital de 5.000 millones de euros, ¿qué es lo más lógico que ocurra? Bueno, a ver, lo más lógico que ocurra, Susana, es que continúe su tendencia, básicamente. Porque al final ya sabemos que el tema de las ampliaciones sí que es cierto que tienden el efecto de diluir. Algo contrario a lo que son recompras de acciones, claramente es justamente el efecto opuesto. No obstante, muy malo debería ser todo el efecto para que realmente viésemos una reversión de la tendencia. Quiero decir, siempre y cuando la cosa se mantenga de forma relativamente constante, pues al final, digamos, la visita a algunos niveles
sí, algunos niveles de suelo como 14 euros por acción o incluso 13 euros por acción, pues lo único que haría es reflejar apoyos tendenciales de largo plazo. O sea, en el medio sí que es cierto que a lo mejor algo de caída se puede llegar a ver, pero vuelvo y repito, siempre y cuando no perdamos nivel de 14, nivel de 12 euros por acción, pues a priori seguiríamos manteniendo la tendencia que, por cierto, viene haciendo pues de las mejores, básicamente, del mercado español en este caso. Mercado español, ¿lo ves con ganas de tomarse un respiro o está totalmente imparable? ¿Es subida libre lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que al final pues ya le tocaba, ¿no? Muchos años muy castigado el IBEX, cuando veíamos otro tipo de índices, pues al final hacerlo francamente bien. Y aunque sí que es cierto que la parte de componente de banca, ¿no?, que tiene mucho peso en el selectivo y bueno, pues un poco la política monetaria en Europa, etcétera, pues pueden hacernos pensar que una contracción o una estabilización sería relativamente lógica por el peso de la banca, en este caso en el selectivo. No obstante, al final el hecho de que se mantengan tipos que estén un poquito más bajos de lo que estaban hace unos meses no implica que estén más bajos de antes de empezar a subir tipos. Quiero decir, con todo esto puede seguir habiendo margen de sobras para que veamos subidas. No obstante, yo aquí, Susana, tendría en cuenta el efecto estacional. ¿A qué me refiero? Pues al verano, básicamente. Estamos a punto de entrar en meses que son un poquito más, digamos, agosto es un mes muy débil, ni bajista ni alcista, sino que es débil. Septiembre tiende a ser bajista. Entonces yo creo que algo de calma en el caso de que veamos. Entonces, al final deberíamos estar vigilando niveles de 12.900, incluso 13.000 puntos en el IBEX. El hecho de que veamos una corrección cortoplacista, pero que nos llegue hasta estos niveles, primero, sería saludable, segundo, no cambiaría la tendencia y tercero, eventualmente serían oportunidades de entrada. Una lectura muy similar a la de Iberdrola, pero en este caso aplicado a lo que sería el conjunto del selectivo. Voy a dar paso a los oyentes 915331851, pero antes quiero que me analices dos valores que en las próximas horas van a ser clave. Uno, Alphabet, y el otro, Tesla. Van a publicar resultados. Desde el punto de vista técnico, ¿tú cómo los ves? Bueno, lo han venido haciendo bastante bien. Yo creo que sobre todo en el efecto de giro, ¿no? Esta vuelta a nube que se vio precisamente tras el Liberation Day, en el anuncio de la tregua arancelaria, pues al final lo han estado haciendo francamente bien. De hecho, estamos viendo Alphabet como al final un soporte que creo que llegamos a comentar aquí en Intereconomía era ese nivel de los $150 por acción y decíamos que era pues un nivel bastante importante porque era una confluencia de suelos entre resistencias previas rotas y la propia media móvil gráfico semanal. No solamente lo hemos mantenido, sino que desde entonces hemos estado viendo que el valor ha rebotado más de un 30%. O sea que estamos muy bien. Lo que haríamos ahora es ratificar exactamente el mismo nivel. Es decir, puede que entremos, de hecho, sumado a la época un poco estacionalmente débil que acaba de comentar para el IBEX, para España, para Estados Unidos también aplica, pues en este caso estaríamos viendo un episodio de posible lateralidad. Estaríamos vigilando en este caso Alphabet entre los 203 y los $150 por acción. Siempre y cuando se mantenga aquí, fenomenal. Si rompemos 200, pues muchísimo mejor. Pero la clave es no perder en este caso $150 por acción. Y en el caso de Tesla, un poquito más volátil, como bien comentaba mi ex compañero Juan José del Valle, que le mando un saludo, pues al final bastante más volátil. Si tengo que elegir una de las dos, me quedo con Alphabet. Pero Tesla, honestamente, no lo viene haciendo nada mal y sobre todo tras haber respetado ese nivel clave de $236 por acción. Si mantenemos estos niveles, pues lo más probable, Susana, sin mucho susto, podríamos llegar a ver una escalada hasta los máximos previos. Lo idóneo es que mantenga estructuras más que un nivel en concreto. Y la estructura a priori, tanto Alphabet como Tesla en este caso, lo están manteniendo perfectamente. Muy bien. Voy con los oyentes. 609-2247-16. Hola, buenos días. Señor Méndez, le llamo desde Bilbao. Soy Isabel. ¿Me podría analizar, por favor, Louis Vuitton, que tengo un 30% de pérdidas, y Sofina, que tengo también un 10% de pérdidas? La verdad que me tienen un poco aburrida. Me gustaría que usted me diese unas pautas a ver qué hago con ellas. Vale, un saludo para todo el equipo y en especial para usted, que le sigo. Muy bien. Gracias. Gracias. Franco. ¿Me podría repetir los valores, por favor, Susana? Que justo me había llegado un mensaje. Vale. Los valores, yo también, porque le he escuchado un poco mal, saturaba un poquito. ¿Lo podemos volver a poner? Sí, justo. Sí, es que saturaba. Hola, buenos días. Ahora. Señor Méndez, le llamo desde Bilbao. Soy Isabel. ¿Me podría analizar, por favor, Louis Vuitton, que tengo un 30% de pérdidas, y Sofina, que tengo también un 10% de pérdidas? Muy bien. Sofina y Louis Vuitton.
Ok, bueno, pues en el caso de Louis Vuitton, al igual que gran parte del sector lujo en este caso, sí que es cierto que han venido estando un poquito más castigadas. En general, Hermès no lo ha hecho muy mal, pero tampoco viene repuntando demasiado. De hecho, en pantalla podemos estar viendo cómo precisamente pues, no ha tenido una gran alegría, al menos de momento. No obstante, sí que es cierto, pongo Hermès como el ejemplo idóneo, pero centrándonos en este caso en Louis Vuitton, entiendo el acumulado en pérdidas que comentaba en este caso el oyente. No obstante, sí que es cierto que, por ejemplo, hemos perdido algunas tendencias un poquito más secundarias. También hemos perdido sobre todo media móvil, y esto a veces puede llegar a alertar, pero el hecho de perder una media móvil no siempre va a significar, en este caso, una pérdida de tendencia. Quiero decir, en pantalla estamos señalando ahora mismo niveles en los cuales en el pasado se perdió también media móvil. Estamos hablando de gráfico semanal. Ahora estamos en un contexto relativamente similar. Sí que es cierto que dependemos de factores más bien estructurales de cara al sector lujo. No obstante, un nivel a priori que estaría mirando para no perder y que sería relativamente importante es el antiguo pivote, que estaría ubicado en este caso en 400 euros por acción. Creo que ver algo de apoyo tras tanta caída en estos niveles sería algo importante. El hecho de seguir perdiéndolos lo único que nos haría es vigilar sobre todo el siguiente nivel, que estaría ubicado en 300 euros por acción. Es una compañía muy buena. Yo no es que señale niveles para intentar frenar caídas, sino que son niveles importantes y no deberíamos perder estos niveles si la compañía realmente mantiene como mínimo una perspectiva relativamente positiva, independientemente en este caso de lo que serían los factores que le harían depender de todo esto, ¿no? Esto por un lado, y luego por el lado de Sofina, que nos comentaba también en este caso la oyente, pues no lo ven haciendo tan mal. En este caso estamos viendo que mantenemos muy bien todo lo que son las tendencias, mantenemos muy bien todos esos soportes dinámicos primarios. Creo que esto es al final una señal francamente buena. Confluencia con media móvil de 200 también, y básicamente acabamos de romper el máximo previo. Entonces, cuando a nivel estructural lo que nos encontramos es pues básicamente una secuencia de máximos y de mínimos que son crecientes, pues al final es a donde deberíamos prestar atención principalmente, ¿no? Eso por un lado, y el hecho de no perder sobre todo el nivel de 213, que es un poco pues todo el apoyo que ha venido marcando tras las últimas subidas. Así que muy buen tono, en general podríamos llegar a decir. Los autos en Europa, BMW, Volkswagen, Daimler, Ferrari, ¿cómo ves el rebote de hoy? ¿Va a ser flor de un día o tú crees que puede ser el principio de algo más potente? Bueno, yo me digamos, ¿cómo lo diría? Apoyo un poco las palabras que también comentaba mi compañero Juan José del Valle, ¿no? Cuando hacía referencia a que, bueno, pues al final esto pueden ser factores que impulsan un poquito el corto plazo, pero que no eliminan el riesgo estructural. Eso por un lado, y luego por otro lado también la mención a la parte de arancelaria, ¿no? Que cuando al final apuntamos a aranceles más altos y luego quedan un poco más bajos, el mercado lo interpreta como algo positivo, siendo que en el fondo es contractivo. Contractivo para el consumo, contractivo para márgenes, y que en última instancia incluso puede generar un incremento de precios de cara al consumidor final que desincentive demanda de una forma u otra. Entonces, dentro de todo el sector autos, has comentado, por ejemplo, Ferrari, pues dentro de lo que cabe es la que yo salvaría, en este caso, Susana, más siempre he sido muy fan, en este caso, de Ferrari como compañía, como fundamental, etcétera, y como ventajas competitivas, y es precisamente por eso un factor de ventaja competitiva que es la que le haría destacar frente al resto, que es un poco la cuota de mercado y la fidelización al cliente en este caso que tienen, porque tienen un tipo de cliente distinto a la media, y además que en términos técnicos, pues honestamente lo viene haciendo francamente bien. Al final el hecho de que esté un poquito lateral durante los últimos meses en general no implica nada, no implica debilidad, implica calma, implica pausa, las subidas muy verticales, así que dentro del sector pues es un poco con la que yo me quedaría, Susana, por todo lo que acabamos de comentar. Vale, voy con José Antonio, buenos días. Hola, buenos días. Quería preguntarle al analista cómo vería una entrada hoy en Azimut, ticker AZM, y si me recomendaría actualmente un valor en defensa europeo o español. Muchas gracias. Gracias. Ok, pues viendo Azimut, que nos comentaba en este caso el oyente, a ver, lo viene haciendo muy bien. Está, de hecho, si no me equivoco, en máximos históricos. Además responde muy bien a toda su naturaleza tendencial, más bien primaria. Estamos viendo muy buenos rebotes, muy buenos apoyos, muy buenos, en este caso, soportes dinámicos, apoyados también por media móvil. O sea, al final creo que es un poco, en términos técnicos, lo que cualquier persona le pediría un valor, ¿no? Un valor que suba de forma firme en el tiempo, que probablemente el impulso volátil, o ¿cómo lo diríamos?
el impulso más bien cortoplacista, que a veces es muy explosivo, nos genera siempre la duda de si el valor va a mantener precisamente ese ritmo de subidas. A ver, en este caso estamos viendo AZM, sí que es cierto que ha tenido un incremento bastante fuerte desde mínimos, estamos viendo que tuvo un sobresalto de 18 a 29 en muy poquito tiempo, y estamos hablando de una subida de más del 60% en poquito más de 90 días. Francamente bien, no, digamos, creo que no sería de extrañar el hecho de ver algo de retroceso, es decir, no sería de extrañar ver algo de calma tras tanta subida, digamos, mucho más vertical, pero siempre y cuando no perdamos niveles clave, que es un poco lo que estamos ahora mismo enseñando en pantalla, esos niveles de 20 por acción, más o menos, pues al final estaríamos dentro de lo que cabe en un ambiente bastante propicio en ese aspecto, ¿no? Entonces, dentro de lo que cabe bastante bien. Luego el oyente nos comentaba algún valor, como diríamos, un poco más defensivo. A ver, sí que es cierto que hace un tiempo yo estaba mirando Total Energies, que no me desagradaba mucho a nivel Europa. Sí que es cierto que viene un poquito calmada ahora en tanto revuelo, ¿no? Con tanto risk-on y con tanto activo de riesgo subiendo, pues estas a veces suelen quedar un poquito más olvidadas, ¿no? Y estoy prestando atención no necesariamente en el punto actual, sino la continuación de cómo acabe el contexto que estamos viendo ahora. Estamos viendo un rebote en 50. Tiene bastante presión, sobre todo en la parte de máximos que vienen siendo decrecientes en la línea tendencial que estamos señalando con precios cada vez más apretados. Entonces, lo que le pediríamos es rotura de 54-55 a poder ser con un volumen que supere la media, porque esto al final lo que nos diría es, o nos trasladaría es un apoyo técnico bastante importante en ese nivel clave de los 48 euros por acción y al final una continuación de la tendencia primaria. Por lo tanto, un poquito consolidando, apretando los niveles en ese contexto, pero veríamos eso, ¿no? Estaríamos esperando una rotura en 55, si despega a partir de ese punto, pues un buen valor defensivo, no tanto high beta en este aspecto. Rafael, buenos días. Hola, buenos días. Cuénteme. Muchas gracias por llamarme. A usted. Le quería preguntar al señor analista por Colonial, al que me la analizaron, no la tengo, y esta ST Microelectronics, que esa sí la tengo comprada 25-20. Muy bien. A ver que me analizara esas dos. Y si pudiera darme una pincelada de Fresenius Medical Care, del Cetra. Vale. O sea, me ha dicho Fresenius, ¿no? ¿Esa la tiene comprada o no? No, no Para la comprar. tengo comprada. Fresenius Medical para comprar. Vale. Y la otra. Medical Care. Y la otra ya la tenía comprada, ¿no? Sí, la ST Microelectronics la tengo comprada 25-20. Vale. ¿Y quieres saber si aguanta o vende, no? No, bueno, así, sí, vale, que me analizara a ver qué perspectiva tiene esa empresa. Muy bien. Pues gracias, Rafael, que tenga suerte. Feliz verano. Gracias. Oye, muchas gracias a ustedes. Fresenius para comprar y la otra para ver cómo lo ves. Sí, tenía en pantalla Colonial, que era la primera que había comentado el oyente, pero tengo nota de las otras dos, en este caso Susana. A ver, viene con un largo letargo, como estamos viendo de hecho en pantalla. La parte que a priori a lo mejor me podría llegar a animar un poquito más, pero no cambiaría demasiado el contexto a largo plazo, sería un poco la resistencia un poco más ajustada que estamos viendo sobre todo en el nivel de 6 euros por acción, más o menos. A ver, sí que es cierto que trae un poquito de presión alcista en la parte de mínimos. Claro, cualquiera cuando ve solamente, digamos, esta parte del gráfico puede llegar a interpretarlo como algo positivo, algo bueno. No obstante, cuando miramos todo el contexto de atrás, pues al final viene estando muy castigada en el fondo, ¿no? Así que algo de optimismo muy cortoplacista sería la rotura de nivel de 6 euros por acción, coincidente con resistencias. Una hipotética llegada a nivel de 7,9 creo que ya sería digno de celebrar como mínimo al ver una subida bastante importante e incluso en lo mejor de los casos, que honestamente no sé hasta qué punto estoy tan seguro, pues llegar a los 10, ¿no? Que es el nivel pre-COVID en este aspecto. Y luego estamos hablando de Fresenius también. A ver, creo que la comentamos en su día aquí en Intereconomía y venía bastante bien, tenía un aspecto relativamente positivo, sobre todo porque había venido un drawdown, como estamos viendo en pantalla, una caída de más del 70%, y desde entonces, sobre todo a partir de lo que fue inicios del mercado alcista, que estamos viendo hasta el día de hoy, septiembre-octubre de 2022, hasta la fecha, 3 dígitos de subida, 125%. ¿Cómo estamos viéndolo ahora? Bueno, pues dentro de toda esa estructura cambiante de bajista a alcista, como bien estamos señalando en pantalla, pues ahora estamos un poco ubicados en la parte del techo, ¿no? Así que lo que podríamos llegar a esperar eventualmente es algo de corrección debido a esta sobrecompra de corto y de medio plazo, pero al final, siempre y cuando no perdamos el nivel de 33, nivel de 30 por acción más o menos, pues creo que honestamente no conllevaría nada negativo y que incluso sería relativamente positivo en el corto plazo ver una corrección de
este estilo, ¿no? Y luego nos comentaba también ST Microelectronics, el oyente en este caso, muy buenas subidas, acercándose nuevamente a la parte de máximos relevantes, que está ubicado más o menos en zona de 49, muy buen rebote, porque de momento al final lo que hace es dejarnos relativamente en claro la pauta de soporte que está marcando el valor a partir de ahora, porque esto a veces el oyente medio se puede poner algo nervioso cuando ve pues drawdowns bastante significativos que parece que no logran encontrar suelo hasta que lo encuentran. Viene de una caída del casi 70%, parece haber encontrado suelo en 17%. Creo que al final, siempre y cuando nos mantengamos, incluso hipotéticamente en estos meses de debilidad en términos laterales y consolidando, pues al final habremos salvado la caída, que se dice pronto, pero es una caída bastante abultada, y si aguantamos niveles, pues volver a testear la parte de máximos no sería algo descabellado. Romperlos ya exigiría un poquito más de esfuerzo, que debido a la coyuntura actual podríamos llegar a no descartarlo, pero al menos de cara a lo que sería segunda mitad de este año, no en los meses más inmediatos debido a la debilidad. Mira, a través del canal de YouTube dice: buenos días, quería saber qué piensa el analista de Repsol de cara a los resultados. Gracias, Ana de Madrid. Repsol. Bueno, a ver, Repsol ya lo había venido haciendo relativamente bien desde hace no mucho, digo desde hace no mucho porque independientemente de todo el suelo, desde septiembre hasta la parte del techo, que dio una rentabilidad espectacular, claro, veníamos muy atrapados, pues un poco en lo que sería este nivel de techo, ¿no? Una gran lateralidad largoplacista, nivel de techo con muchísima pelea, parecía que en su momento encaminaba estructuras relativamente buenas, y no fueron muy malas, todo hay que decirlo, en el momento en el que veíamos que respetaba un poco esa dinámica de máximos y de mínimos crecientes. Todo esto pareció quedarse un poco atrás en el momento en el que vimos la rotura. ¿Qué ocurre? Pues que ahora estamos intentando volver a recuperar esos niveles. O sea, la lectura que hacemos cuando nos encontramos ante un contexto como este simplemente es evaluar y observar soportes que han llevado a cabo o que han generado la reacción que estamos viendo ahora. ¿Por qué digo todo esto? Pues porque al final el hecho de haber roto la tendencia previa alcista, pero actualmente haber roto un máximo decreciente, nos hace pensar que ese nivel de suelo pues acaba siendo bastante determinante, 9,5 € por acción aproximadamente. Por lo tanto, estaremos vigilando no perder este nivel, 9,5 € por acción, debido a lo que estaba comentando, de haber generado este cambio estructural de máximos y de mínimos decrecientes a crecientes, y a partir de ahí seríamos muchísimo más optimistas en el hipotético caso de ver una rotura por encima de 14,8 euros por acción en este caso. Así que buen tono, siempre y cuando no perforemos 9,5, pues todo bien. José Miguel, buenos días. Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por su consultorio y la ayuda que nos dan. Tengo una gran duda, porque son unas acciones americanas que estoy ahí, que con bastante tiempo y que están que no gano, que pierdo, que tal. Entonces era para ver si me puede decir si salgo o mantengo. La primera es Castle Bioscience, que es Cantabria, Santander, Tarragona, León. Luego también tengo Micron, MU, con el ticker MU, que parecía que iba a levantar, pero nada. Y luego hay otra que es Lowes, que también ando muy perdido, con el ticker LOW. ¿Mantengo o me voy? Muy bien, pues gracias. Es todo. Lo dejo, que tenemos poquito tiempo. A ver, no sé de los tres, si puedes los tres, si alguno se te enreda. ¿Por cuál empiezas? Franco, no te rías, que te veo. Sin problema, pues hacemos un express de los tres muy rápido y cerramos y llegamos. Ahí estamos. A ver, muy buenos niveles de apoyo en CSTL, que comentaba el oyente, siempre y cuando no perdamos el nivel clave que estaría ubicado en 16, pues al final todo bien. Estaríamos diciendo que es un soporte histórico, pero que al final lo que necesitaríamos es una rotura un poco más animada en la zona de 21. Si rompemos 21, pues en este caso maravilloso. Si estamos hablando de Micron, en este caso no lo viene haciendo del todo mal. Sí que es cierto que la pausa que estamos empezando a ver ahora, pues al final lo que implica es un poco de pauta correctiva, un poco de calma tras tanta subida. Y creo que al final esto es algo positivo. No deberíamos perder el nivel de 90. Todo lo que estamos viendo hasta ahora son correcciones saludables, sobre todo porque viene de rally muy importante. Así que la no pérdida del nivel de 90 sería fundamental en este caso. Y Lowes, pues también lo viene haciendo francamente bien. Estamos viendo muy buenos apoyos en media móvil de 200. Son soportes de largo plazo que lo único que generan la rotura de los mismos tiene que ser un evento muy fuerte. Y de momento no ha ocurrido, así que lo más probable es que veamos un rebote o un soporte o un apoyo en toda esta zona. El único catalizador que estaríamos viendo para la compañía sería, pues básicamente, romper la lateralidad en la cual se encuentra ahora, rotura de 230. Si rompemos 230, estaríamos validando el apoyo de esa media móvil semanal y al final estaríamos también validando la continuación de su tendencia primaria en este caso.
Mira, José María González dice, buenos días, ¿cree usted que Robinhood seguirá subiendo? Bueno, lo viene haciendo bastante bien, sobre todo se viene adaptando bastante bien a los contextos actuales de mercado. Yo que he trabajado muchos años en el brokeraje, pues al final sé reconocerlo en ese aspecto. Con tanta verticalidad en la que se encuentra ahora, lo único que estaría vigilando son factores que no hagan perder un poco esa verticalidad, y si lo hacen perder, pues básicamente vigilar los niveles más diagonales y más verticales, porque al final son los que van marcando un poco el rumbo y el ritmo de toda subida de este estilo. Solo puedo decir lo siguiente, puede que sea una buena compañía, pero subidas así no se logran mantener mucho tiempo, así que atentos a eso, y la pérdida de nivel de verticalidad no implica un cambio tendencial muy drástico, implica un cambio en la velocidad de subida. A eso es donde estaría básicamente muy atento, y a no perder el nivel de 76, 77 dólares por acción, que fue la rotura del IPO base que estamos precisamente viendo en pantalla. Vale, voy ahora con la última llamada. Tengo a José Javier. Buenos días, José Javier. Buenos días, Susana, gracias por llamarme. Muy breve. Pues nada, Gossamer, para entrar, G de Gerona, O de Oviedo, S de Salamanca y S de Santander. O bien Open Door, que es O de Oviedo, P de Pamplona, E de España y N de Navarra. Para entrar, soportes y resistencia, una de las dos. Espera, ¿vale? La primera me ha dicho G-O... Sí, lo tengo aquí. Ah, vale, lo tengo aquí, Susana, no te preocupes. Es que ha ido tan deprisa que no me he perdido, gracias. Es que siempre me llamáis a última hora. Bueno, es lo que hay, Gracias, un abrazo. A ver. Muy bien, pues nada, por responderle al oyente en este caso, Gossamer, que lo viene haciendo honestamente bastante bien, estas roturas que precisamente vemos ahora mismo, de 1,7, 1,6, suelen ser bastante buenas, indicativas de mínimamente ir a cubrir el nivel de gap que estamos viendo. En el caso de lograr esto, sería algo relativamente bueno para el valor, pero no olvidemos que es un valor en caída, así que cuidado con intentar ver demasiadas subidas en un valor que es de este estilo. Y luego el oyente comentaba otra, que era Open Door Technologies, un poco volátil también, una estructura relativamente similar al valor anterior, con caída desde los inicios, pero algo que nos haría hacer ser relativamente optimistas es una rotura del nivel de 5,2 aproximadamente. Complicado, ¿eh? Lo más probable es que podamos llegar a seguir viendo, en este caso, como mínimo en términos técnicos, Susana, una continuación de la tendencia predominante, que no es alcista, sino bajista en este contexto. Muy bien, estupendo. Franco Machiavelli, gracias, cuídate. Feliz verano, un abrazo. Igualmente, Susana, muchas gracias. Boletín informativo, llegamos hasta las 11 aquí en Radio Intereconomía. Tenemos consultorio de fondos de inversión, tenemos con Loreto Mutua, vamos a hablar de inversión a largo plazo, ahorro a largo plazo, buscando sobre todo proteger el patrimonio, controlar el riesgo y aportar rentabilidad a las carteras. Y bueno, tenemos mucho más, porque Eva Villanova está pendiente de las últimas horas, hay cosas muy importantes sobre Microsoft y bueno, que no paramos. Estamos on fire este 23 ya de julio. Hola, estoy saliendo, recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tienda.